Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, Les comentaba a los alumnos que participan hoy en directo en la videoconferencia que, aunque le hemos puesto como título dudas de la tarea 6, en realidad hago extensible esta sesión a dudas de la unidad 6, porque más que versar sobre la tarea específica, aquí os he preparado un par de ejemplitos, tres concretamente, relacionados con la unidad. En la unidad yo he visto tres bloques fundamentales, o por lo menos son los que yo más he destacado, ¿vale? He visto el encriptar y desencriptar documentos, archivos, que es de lo que versa la tarea. Encriptar o desencriptar en general una cadena de caracteres, un mensaje. Es decir, yo puedo transmitir mensajes cifrados sin necesidad de que estén en el archivo. Y por aquí va algún ejemplito que voy a montar. Y luego hay un tercer bloque importante. Quizá me dejo alguno más, ¿vale? Pero estos son los tres bloques que yo les quiero dar más protagonismo en esta sesión. El tercer bloque es el tema de los sockets, ¿no? Nosotros ya vimos sockets en la unidad tercera, si no recuerdo mal. Bueno, pues vamos a prestarle atención a los sockets seguros, ¿vale? Realmente el mismo procedimiento, es decir, es crearme un socket servidor, un socket cliente, conectarlo y comunicarse a través de los buffers, ¿no? Hacer un string de entrada, otro de salida y a través de ellos pues comunicar el cliente y el servidor, ¿no? La diferencia es que esos clientes, en vez de ser objetos, socket o server socket, como utilizábamos con los sockets normales, entre comillas, pues con los sockets seguros, pues otros objetos, ¿vale? Y tienen una dificultad añadida, que es que para autentificar la seguridad tanto del cliente como del servidor socket, pues necesitan hacer un certificado, ¿vale? Que esto es algo fuera de NetBeans que hay que hacer. Y bueno, pues, desde el equipo docente hemos preparado una pequeña guía, unos pequeños pasos para que sepáis hacerlo, ¿vale? Eh, la idea es que estos son los ejercicios más o menos con más entidad como susceptibles de caer en el examen, ¿vale? El encriptado y desencriptado de archivos, el encriptado y desencriptado de cadenas de caracteres sin más, ¿vale? Y los sockets seguros, ¿vale? Yo, si tuviera que prestar más atención a un contenido, me iría en el tema a esas tres, ¿vale? Eh, bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Parto escritorio y bueno, lo de siempre, ¿vale? Vosotros me paráis en cualquier momento para preguntarme todas las dudas que tengáis. Bien, bueno, pues aquí como veis en este proyecto que os doy, hay dos partes bien diferenciadas. La tercera parte, digamos, sería la de la tarea que estáis haciendo. Y por cierto, la tarea, también lo he comentado a los compañeros antes de empezar la grabación, no he querido especialmente complicaros la vida. Es una de las tareas que mejor viene guiada y explicada en los apuntes, ¿vale? De hecho, en los apuntes se desarrolla un ejemplo muy parecido a lo que teníamos que hacer, ¿vale? Otra cosa también que no quería que no quiero que me quede en el tintero, cuando hablamos de encriptar, tanto archivos como cadenas, que es lo que voy a hacer aquí en este ejemplo, eh, aquí tenemos toda la casuística posible susceptible de caer, es decir, mediante clave privada, que el cliente y el servidor tengan una única clave privada, con la dualidad clave pública, clave privada, ¿vale? Que lo hemos visto también en los apuntes, ¿vale? Entonces, todas esas opciones son susceptibles de caer en el examen, ¿vale? Concretamente aquí, en los ejemplos que yo he desarrollado, pues en este caso vamos a trabajar con claves simétricas, es decir, que tanto el cliente, tanto como el emisor de la transmisión como el receptor de la misma, pues tienen la misma clave privada, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos, ¿vale? Bien, en primer lugar, aquí tenemos un primer ejemplo, repito, aquí en la clase, en el paquete encriptador tenemos dos versiones distintas para encriptar una cadena de caracteres, ¿vale? Y esos serían los dos primeros ejemplos que vamos a desarrollar.
Y el tercer ejemplo que vamos a desarrollar es la implementación de un cliente y un servidor socket seguros, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera versión de la encriptación. Bueno, yo aquí no he dividido en métodos, lo suyo sería pues, que cada una de las tareas fuera un método distinto, crear objetos, bueno, eso en la programación en la vida real, como digo yo, pues ya según las especificaciones, pues esto estará en un objeto, en varios métodos, ¿vale? Pero bueno, aquí lo que nosotros pretendemos es saber las palabras reservadas específicas para que generar una clave, encriptar, generar una clave, desencriptar, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso yo no me he complicado demasiado la vida y lo he puesto todo en un mail. En el examen, bueno, pues en el examen, como vosotros vais a tener la facilidad de que nosotros vamos a dar un proyecto base, pues vosotros lo tenéis que implementar exactamente en los términos que os digamos en el proyecto base. Si hay dos clases que hacer, una con objeto y otra la que tiene el main, pues nosotros vamos a dar esas clases. Si hay métodos que implementar, pues nosotros vamos a dar directamente las cabeceras de los métodos para que lo implementéis. Es decir, en este caso, vosotros en el examen no vais a tener ningún problema. Por eso como yo lo que quiero es ser lo más simple posible para que os enfoquéis directamente en el core de la explicación, que es las palabras reservadas específicas para encriptar o desencriptar, pues no me he complicado la vida y yo lo he puesto todo en un mail, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí va la primera versión, ¿vale? De lo que se trata es de encriptar el mensaje Hola mundo, ¿vale? La palabra reservada por antonomasia, perdón, la palabra reservada, el mensaje por antonomasia del mundo de la informática, el hola mundo. Bien, pues fijaros, aquí os lo he secuenciado en pasos muy concretos, ¿vale? Aquí voy a hacer voy a utilizar un algoritmo AES, ¿vale? Entonces, lo primero, que el mismo que tenéis que utilizar en la tarea. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crearme un objeto key generator, ¿vale? Esto, como podéis ver aquí, todos los bloques que me llevan a hacer una tarea concreta los he agrupado y aquí entre comentarios he puesto lo que estoy haciendo. Entonces, lo primero que quiero hacer es crearme una clave secreta, ¿vale? Si os dais cuenta, en esta, y esto lo estaba comentando antes de empezar la videoconferencia, algunos de vosotros habéis tenido problemas en la tarea porque habéis confundido el término clave con contraseña. Clave con contraseña. La clave es la que yo utilizo para encriptar. Es decir, los elementos básicos de una encriptación es el texto que voy a encriptar, el algoritmo que voy a usar y cuál es la clave para encriptar, ¿vale? Entonces, para generar la clave, se puede generar una clave aleatoria, que es lo que voy a hacer yo en esta primera versión, o se puede generar una clave a partir de una contraseña, que es lo que voy a hacer yo en la segunda versión. Y es lo que tenéis que hacer en el enunciado, perdón, en la tarea. Concretamente, la tarea, si os acordáis, había que llamar al programita pasándole por parámetro de entrada una contraseña y esa contraseña se utilizaba para, a partir de esa contraseña, generar la clave de encriptación, ¿vale? Entonces, en este caso, para este primer ejercicio, no hay contraseña, es decir, la clave se genera sin contraseña, ¿vale? Se puede hacer de las dos maneras, como vais a ver ahora. Entonces, el primer paso, me voy a crear una clave secreta, ¿vale? ¿Os acordáis que hemos dicho que podíamos trabajar con claves simétricas, que era que tanto el receptor como el emisor del paquete encriptado, del mensaje encriptado, tenían la misma clave secreta, o con clave asimétrica, que era una clave pública y una clave privada. Bueno, aquí estamos trabajando con clave simétrica, es decir, los dos tienen una clave secreta, privada, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme una clave secreta. El algoritmo para utilizar esa clave secreta que he puesto es el mismo que el de la práctica, una AES, ¿vale? También aquí he puesto entre comentarios que a lo mejor en el examen no os pongo AES, os pongo DES, os pongo, ¿vale? De los que tenemos, que yo decida poner. Y en este caso también se tiene que decidir el tamaño de esa clave, ¿vale? En función del tamaño de la clave, pues más difícil va a ser un ataque y un intento de desencriptado por fuerza bruta, ¿no? Entonces, cuanto más longitud de clave, pues más
más seguro del sistema, ¿vale? Entonces, en este caso he decidido poner 128 bits, ¿vale? Vale, pues entonces, los pasos son, me creo un objeto KeyGenerator. KeyGenerator es para crear claves sin contraseña. Ya veréis que para crear claves con contraseña, el objeto es distinto, ¿vale? Bueno, en este caso es KeyGenerator. No tiene un método constructor, no hacemos un igual a new KeyGenerator, sino que tiene lo que se llama el pseudoconstructor que es simplemente KeyGenerator.getInstance, ¿vale? Y aquí en el getInstance le paso el algoritmo. Este es el primer paso. Si yo en vez de un algoritmo ese es otro, pues tendríamos que especificarlo aquí. Y después, en el objeto que yo le he llamado KG que me creo, le hago el método init para inicializar esos valores y el único valor que le doy inicial es el de la longitud que hemos dicho. Luego ya tengo el objeto KG que he definido el algoritmo que voy a utilizar para generar esa contraseña, esa clave, a mí también me bailan de vez en cuando los términos, y la longitud que va a tener esa clave. Una vez que tengo los parámetros para generar, pues ya tengo lo que tengo que hacer es generarla. Y esto se hace con el método genérame la clave, ¿vale? La clave o la llave, dependiendo del libro, se puede llamar, dependiendo de la notación, le llaman clave o llave, ¿vale? Entonces genero ya la clave, que es esta clave secreta que le he llamado, que es un objeto secret key, ¿vale? Esa es mi llave, esa es mi clave privada para hacer la encriptación y la desencriptación, ¿vale? Entonces, el primer paso, repito, no os asustéis porque no coincide con lo que habéis hecho en la tarea, porque en la tarea, repito, que teníamos que generar una clave a partir de la contraseña, ¿vale? Y aquí no hemos utilizado contraseña. En la siguiente versión sí que vamos a tener contraseña, ¿vale? Entonces estos son los 3 pasos para crear la clave. Una vez que tengo esto, genero el objeto zipper, que el objeto zipper realmente es la clase que realmente hace el encriptado y también el desencriptado, ¿vale? Concretamente aquí os describo lo que hago. Me creo el objeto zipper y aquí especifico cuál es el algoritmo. ¿Veis? El getInstance siempre, todos los objetos de este ámbito de trabajo siempre tienen un getInstance, que es para, digamos, crear el objeto en sí, ¿vale? Y en todo lo que le paso es qué algoritmo utilizo, ¿vale? Pues entonces, en este caso, el algoritmo que utilizo, me parece que este también es el mismo que utilizaba en la práctica, si no recuerdo mal, es el algoritmo ECB con el padding PKCS5 padding, ¿vale? Entonces, me creo el objeto zipper y aquí, en el init, lo que tengo que darle en el init, en darle los datos de inicialización, los datos básicos, lo que le tengo que dar fundamentalmente son 2 cosas para que me haga el algoritmo correctamente. Uno, ¿qué estoy haciendo? Es decir, si estoy en encrypt mode, es decir, estoy en modo encriptación o modo desencriptación, que son los 2 modos fundamentales que vamos a utilizar, y cuál es la clave que voy a utilizar para, en este caso, para la encriptación, ¿vale? Entonces ya con esto el objeto C, que le he llamado C, ya sé el algoritmo que utilizo, ya sé qué voy a hacer, cuál es mi propósito, en este caso es encriptar, y ya sé cuál es la clave de encriptación, ¿vale? Esos son los elementos fundamentales. El cuarto elemento que falta es el mensaje que tengo que encriptar, ¿vale? Entonces, el segundo paso, ya digo, es crearme el objeto zipper, ¿vale? Esto sirve lo mismo para encriptar como para desencriptar. La única diferencia es que en el desencriptar el modo es desencriptar, ¿vale? Segundo paso. Tercer paso. Bueno, en el tercer paso os lo he puesto de 2 versiones. Os he puesto 2 versiones distintas. Vamos a analizar la primera. El tercer paso, sea cual sea la versión, lo que hago es cifrar, ¿vale? Es decir, para eso utilizo el método doFinder, es decir, házmelo. ¿Hazme el qué? Lo que diga en el modo en el que estoy. En este caso, hazme qué? Cifrar. Entonces, fijaros lo que hago. Aquí tengo el mensaje que voy a cifrar. Hola mundo. Esto nada, esto simplemente es que muestro por pantalla que esté el mensaje a cifrar. Ahora, para poder cifrar, yo no puedo darle por parámetro al doFinder, yo no le puedo dar un string, ¿vale? Yo todo lo que cifro y luego todo lo que se descifra, lo tengo que pasar
a un vector de byte, ¿vale? Es decir, realmente los cifrados son elemento a elemento, donde pone una H, pongo una J. Eso es cifrar, fundamental. Es una explicación muy simplista, soy consciente. Pero para poder hacer ese cifrado, yo tengo que partir siempre de un vector de byte. Entonces, lo primero que hago aquí es este mensaje que voy a cifrar, con el método getByte, me devuelve un vector de byte. Es decir, hace una transposición del mensaje a su codificación, entiendo que ASCII, lo pasa a byte y me lo mete en texto plano. ¿Vale? Entonces, texto plano es una traslación del mensaje que quiero cifrar a un vector de bytes. Entonces aquí hago, esa línea de código es la que me cifra. Oye, hazme lo que me tienes que hacer. El doFinder es, hazme lo que me tienes que hacer. ¿Y qué tienes que hacer? Pues ya lo hemos puesto en el init. Encriptar con una clave y lo único que le tengo que dar es la información que le faltaba. El texto que tengo que cifrar. En este caso es texto plano, que es el vector de byte que he comentado. Y eso me devuelve un vector de byte que es el texto ya cifrado. Y ya hemos terminado de cifrar. Ahora, pues esto simplemente es un system.out para que me lo muestre. En este caso, para que me lo muestre con un poquillo de... que no me muestre una chorretera de 0 y 1, pues lo que hago es que me creo un objeto string, ¿vale? Y a ese objeto string le paso el vector de byte, ¿vale? Y entonces ya directamente me lo compone como un string. Y a la hora de mostrarlo, pues se queda un poco más amigable a la hora de verlo, ¿vale? Me salto la versión 2, que ahora la vamos a comentar. Primero voy a ejecutar la versión 1. Y me voy al cuarto paso. El cuarto paso lo que hago es el proceso inverso. Ahora voy a descifrar, ¿vale? Es decir, el primer paso sería una tarea de la que yo os voy a poner en el examen. Yo en el examen no tengo por qué poneros, cíframe una cosa y descíframela. No, a lo mejor en el examen yo os digo, oye, toma la palabra hola mundo, cíframela. Y ese es un ejercicio del examen. O a lo mejor te digo, oye, 0101, el mensaje no sé qué, está cifrado. Lo he cifrado de esta manera. Os digo todo lo que hemos configurado. El algoritmo, el padding, la longitud, etcétera, etcétera, ¿no? Descíframela. Eso sería dos ejercicios posibles. Ahora voy a descifrarlo. Bueno, pues para descifrarlo no me tengo que crear un objeto zipper, ¿vale? Nuevo. Simplemente vuelvo a darle al init, que es inicializar los valores, y en este caso, ¿qué le tengo que decir? Pues que estoy en modo de desencriptar. En vez de decir que estoy en modo encriptar, pues ahora quiero desencriptar. Le paso la clave, que es la misma, ¿vale? Porque, repito, estoy en un paradigma de clave simétrica, y hago el doFinder. Ya está. Hago el doFinder. Pero ahora lo que le paso al doFinder es el texto cifrado para que me lo descifre. Entonces aquí lo meto en un vector que le he llamado desencriptar. Y luego ese vector desencriptado pues lo muestro por pantalla, lo mismo con el new string para que me lo ponga de forma más amigable. Fin de la historia, así de simple es. Vamos a echarlo a andar. Ejecuto. ¿Veis? Este es el texto inicial. Hola mundo. El texto encriptado, ¿vale? Es este. He tenido que poner algún system.out de más. A ver dónde he puesto, porque me ha mostrado dos veces A ver, vamos a ejecutar esto de nuevo. Ah, no. ¿Sabéis qué ha pasado? ¿Por qué se me ha ido a dos líneas? Porque como aquí lo que estoy haciendo es traducirlo a cada carácter, lo traduzco a su correspondiente tabla ASCII y luego hago el cifrado, pues a lo mejor la tabla ASCII en uno del cifrado lo ha convertido a un carácter ASCII, que es el salto de línea, el barra n, y por eso se veía un salto de línea, ¿vale? Pero fijaros como aquí en la nueva ejecución ya no está el salto de línea, ¿vale? Son cosas que pasan, ¿no? Que no os asustéis si pasa, vamos. Entonces fijaros cómo me encripta así, que fijaros que aquí hay algún carácter que yo reconozco, está el 7, está la E, pero luego hay caracteres que no es capaz de interpretarlos en el ordenador, ¿no? Porque
son caracteres más raros y lo deja ahí con símbolos raros, ¿vale? Y después desencripto y tengo la mundo. Aquí es donde yo quiero ir. Hay una manera, vosotros en la tarea 6 no habéis intentado hacer nada con esto, ¿vale? Con los símbolos raros, porque yo lo que os pedía era coger un archivo, leerlo y encriptarlo y escribirlo en otro archivo. Entonces, ese otro archivo de encriptado no era un archivo para leer, ¿vale? No era un archivo para leer, sino que era un archivo que era lo que yo transmitía a la otra persona, y la otra persona tampoco leía el archivo, sino que el otro archivo lo leía para desencriptar y traducía el mensaje, ¿no? Entonces, si alguno por curiosidad ha abierto el archivo, le salían cosas muy raras y le salían, como a mí, caracteres ilegibles. Si yo, en lugar de trabajar con archivos, que es lo que había hecho en la tarea, trabajo con texto plano, es decir, trabajo con mensajes cifrados, estos mensajitos que son ilegibles, pues me van a dar problemas, ¿vale? Entonces esto es más complicado a la hora de transmitirlo. Entonces, por aquí va la segunda versión que os estaba anticipando que voy a explicar, ¿vale? En esta primera versión está perfecta, está fenómena, ¿vale? Está realmente bien. Pero el mensaje encriptado me genera un código que no es legible, ¿eh? Si yo en el examen os digo, toma hola mundo y dame la palabra encriptada, pero que sea legible, tenemos que añadir un matiz más, simplemente un matiz más, que es la segunda versión que os he puesto. Entonces, os pongo esto entre comentarios y quito el comentario de la segunda versión. ¿Vale? En realidad os he dicho que tenía 3 ejercicios que enseñaros, pero algunos ejercicios son casi 2. Bien, entonces, fijaros las diferencias con respecto al anterior. El mensaje sigue siendo el mismo, lo muestro por pantalla lo mismo que antes. Ahora, primera diferencia. Cuando yo lo transformo a cadena de bytes, lo hago diciendo, cuidado, esta es la codificación que yo entiendo, el UTF-8. Primera cuestión. Por cierto, si vosotros al método getByte no le pasáis nada, hace una traducción tal cual, pues no tenéis que hacer nada. Pero si le pasáis el tema este del UTF-8, es decir, el lenguaje que entiendo, os da un error aquí, pero no es un error. Es que tenéis que tratar una excepción, que es un supporter encoding exception, es decir, una excepción que me da si no soy capaz de codificar adecuadamente la palabra que quiero pasar al vector este del texto plano, ¿vale? Entonces, no os asustéis, si os sale este error, simplemente es que os pide que contempléis esa excepción en el catch y vosotros le dais aquí, oye, añádeme ese catch más, ese caso más, os lo añade aquí y ya está, ¿vale? Es decir, que no es un error, que lo podéis hacer sin ningún problema. Entonces, primera diferencia con respecto a la versión 1. Yo, a la hora de pasar a texto plano, a la cadena de bytes, digo mi codificación, la que yo estoy acostumbrado a utilizar. Luego, hago mi do final, exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Que esto es lo que hace la encriptación y me generó mi texto cifrado. Este es el mismo texto cifrado de antes. Y la única instrucción que es totalmente nueva es que a la hora de mostrarlo por pantalla, repito, yo sigo trabajando con texto cifrado, con la variable texto cifrado, pero para mostrarla por pantalla, este texto cifrado, que me mostraría esta secuencia de cosas extrañas para mí, yo le añado esta línea de código para que eso me lo traduzca a un lenguaje que yo entiendo, ¿vale? Luego, realmente la diferencia es añadir una línea de código, que es esta. Me utilizo la clase base64, que por cierto, la tengo que importar, que está en la librería útil, como tantísimas librerías que estamos utilizando, y le digo, oye, codifícame este texto cifrado, ¿vale? Entonces, con esta línea de código,
lo que hago es traducir ese texto cifrado a una codificación que me es más amigable, podríamos decirlo así. Y entonces lo que muestro en encriptado, en vez de mostrar el texto cifrado pasado a tipo string, lo que hago es mostrar encriptado, donde encriptado es esta línea de código. Simplemente es eso. Y fijaros cómo ahora, si yo ejecuto, ¿veis cómo el encriptado, lo veis? Se ve con caracteres de los que yo utilizo en el código ACI, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que si yo os digo, toma una cadena, encríptamela y que la cadena encriptada la pueda leer yo, diciéndolo esto muy coloquialmente, en el examen no lo puedo decir tan coloquialmente, pues que sepáis que tenéis que contemplar esa línea de código. Y si yo os doy, una cadena de ese tipo, A, F, 7, igual, signo de interrogación, con caracteres, y os digo, encríptamela, pues sepáis que es que esa os le he dado en base 64, pero que luego a la hora de desencriptar es exactamente lo mismo. Me da igual que el encriptado sea de una forma o sea de otra, ¿vale? Lo único que tenéis que contemplar, repito, rectifico, sí que tengo que tener en cuenta una cosa, claro, yo aquí en el proceso de desencriptar, lo que he hecho es desencriptar el texto cifrado, que es este, ¿vale? Sí que hay una diferencia, perdonad. ¿Qué pasaría si yo os digo desencriptarme esto? Esto no es texto cifrado. Es decir, tendríais que... Esta línea de código sirve para el vector de bytes convertirlo a un string que yo conozco. ¿Qué pasa si yo os digo descifrarme y os doy un string que yo conozco? Pues que tenéis que hacer el proceso inverso al que estoy mostrando aquí, que es traducir de la cadena de caracteres, del string, traducirlo a la cadena de bytes. ¿Cómo hacemos esto? Con esta línea de código que he puesto aquí en el ojo, de que no se me olvide, y se me estaba a punto de olvidar, perdona. Aquí sería lo mismo, base 64, get decoder, en vez de encoder, decoder, y el encriptado este, punto decoder y el encriptado. Entonces, esto me lo retornaría a texto cifrado, ¿vale? Y entonces el texto cifrado es lo que yo tendría que descifrar, ¿vale? Luego, mucho cuidado con esta línea de código. Lo voy a poner, de hecho, aquí, para que no se me olvide, para que no se os olvide a vosotros, mejor dicho. Ojo. Entonces, en este ejemplo, claro, como yo tengo el encriptado y el desencriptado, pues he utilizado el mismo de antes. Pero si no, pues yo lo que tendría que hacer es, me creo una variable cadena a descifrar, ¿vale? Entonces lo que hago es que si yo lo que os doy es esta variable, pues vosotros tenéis que esa variable pasarla a vector de byte y ese vector de byte es el que le tenéis que pasar aquí. ¿De acuerdo? Y con esto ya tendríamos todo el proceso completo. ¿Vale? Os lo voy a dejar como lo tenía de antes, ¿vale? Para dejarlo funcionando. ¿Vale? Bueno, primer ejercicio. ¿Hay alguien que tenga alguna duda con este ejercicio? ¿Hay alguien que no haya entendido algo? Estaba esperando una pregunta, pero no, veo que no me la vaya a hacer. Oye, Fran, ¿yo podría utilizar exactamente este mismo código para hacer la tarea? Hombre, estrictamente hablando, yo lo podría hacer, ¿no? Pero yo podría coger, abrir el archivo, ir leyendo cadenas, esas cadenas, y cifrándolas y escribiéndolo en el archivo. Pero no es práctico, eso no lo podríamos dar por bueno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos clases concretas en Java que directamente me permiten encriptar el buffer de salida de un archivo. Es decir, esto de estar leyendo, teniendo cadenas de caracteres, cifrándolas y escribiéndolas, no es práctico, ¿vale? Entonces,
¿La tarea 6 se puede hacer así? No, no la podemos hacer así, ¿vale? Lo digo para el que no haya entregado todavía la tarea 6, ¿vale? Lo tendríamos que hacer, pues, como viene exactamente los apuntes paso por paso. Si es que aquí no lo voy a hacer porque si no estaría haciendo la práctica, pero es que en los apuntes viene un ejemplo totalmente desarrollado, si es que es lo mismo, ¿vale? Venga, esta sería la primera versión, que en realidad son dos ejercicios, ¿no? Ahora vamos con el tercer ejercicio, con la segunda versión que he implementado. La segunda versión es, ¿qué pasa si la clave no la puedo generar aleatoriamente? Sino que la clave se genera a través de una contraseña, que es lo que pasaba en la tarea. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso es otra serie de palabras reservadas que inciden en este primer paso. Es decir, en vez de hacer este primer paso con estas 3 líneas de código que me generan una clave totalmente aleatoria, pues son otras palabras reservadas que vamos a ver para que me genere la clave a partir de una contraseña. Vamos allá. Aquí tenéis, aquí básicamente lo que he hecho es copiar y pegar el main 1, el ejercicio 1, y he cambiado lo nuevo en este caso, ¿vale? Entonces, básicamente la diferencia está aquí, en este primer ejercicio, en este primer paso. Hay alguna cosilla más que os quiero comentar, pero bueno, aquí tenemos una contraseña. Entonces yo quiero que la clave se me genere a partir de la contraseña, o en este caso 1, 2, 3, 4, veis que tengo imaginación cero. El mensaje, hola mundo, la contraseña 1, 2, 3, 4, soy así de simple. Bueno, perdonad. Entonces tengo, primer paso, voy a generar la clave, pero en este caso tiene contraseña. Bueno, pues entonces, aquí os lo he puesto, os he pintado los diferentes pasos que he hecho. Entonces, lo primero, aquí tengo mi contraseña. Entonces, paso de la clave 0 y muestro la contraseña, pues me va a mostrar 1, 2, 3, 4. Ahora, esa contraseña la voy a pasar a cadena de bytes. ¿Veis cómo todo con lo que estoy trabajando aquí, todos los elementos que yo le doy a los diferentes objetos que encriptan o desencriptan, todos tienen que estar en cadenas de bytes, ¿vale? Luego, aquí tenéis esa contraseña .getByte, ¿vale? GetBytes. Aquí también he puesto lo del UTF, pues para que luego sea más amigable mostrarlo, ¿vale? Entonces, primer paso, la contraseña la convierto a cadena de bytes. Y aquí lo muestro, esto no es nada. Después, la clave, yo quiero que tenga un tamaño concreto, que son 16 bytes. ¿De acuerdo? Pues entonces aquí la raíz copyof lo que hace es eso, transcribir la clave de encriptación a 16 bytes. ¿Vale? Rellena de cero. Sí, creo que eso, que lo que hace es rellenar de cero. Y lo muestro por pantalla también. Ese sería el paso. Y ahora, todo esto sería un, digamos, preprocesamiento relativo a la clave. Es decir, todo eso no lo hacía anteriormente porque, perdón, relativo a la contraseña. Todo este procesamiento que acabo de marcar no lo hacía antes porque no tenía contraseña. Ahora, me creo un objeto secret key spec. ¿Veis? Antes era un objeto secret key, ¿vale? Bueno, es otro objeto distinto, ¿vale? Que le llamo clave secreta. En este caso sí llamo a un método constructor y lo que le paso es la clave de encriptación. Debería de haberle llamado en vez de clave de encriptación, para que os sonara mejor, debería de haberle llamado contraseña de encriptación, ¿vale? Para no confundir, en vez de llamar, para no confundir el término clave con contraseña, vamos a llamar pass. Es que utilizo pass en vez de contraseña por el tema de no poner la ñ, ¿vale? Pass de encriptación, pass de encriptación, pass de encriptación, pass de encriptación, ¿vale? Recordamos, pass es contraseña. Entonces, fijaros cómo,
Si al objeto de antes yo le daba simplemente en el primer paso el algoritmo para generar la contraseña, la clave, perdón, aquí le doy el algoritmo para generar la clave y la contraseña. Entonces me creo un objeto secret key spec, que es clave secreta. Y aquí la muestro. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Con esto ya tengo la clave. Y con esta es con la que voy a cifrar y a descifrar. Pero ojito, voy a cifrar y a descifrar con el objeto zipper. La única diferencia es que antes le daba un secret key y ahora le doy un secret key spec, pero es lo mismo. El objeto zipper funciona de la misma manera, ¿vale? Esta es la única diferencia con respecto al ejercicio anterior, ¿vale? Aquí también, cuando genero la contraseña, perdón, cuando genero la clave. Cuando genero la clave, puedo también, como opcional, me funcionaría si no lo hago, aunque es bastante interesante que lo hagáis, incluir un resumen de mensajes, ¿vale? Aquí, en este enlace, tenéis una pequeña definición, en los apuntes también lo tenéis, pero tenéis una definición que me ha gustado de qué es exactamente el resumen de mensajes y qué aporta a la codificación, a la encriptación y desencriptación el utilizar el resumen de mensajes. Os anticipo, más seguridad, ¿vale? Entonces, si vosotros descomentáis esto, ¿vale? Bueno, es que aquí es pass, pass y pass. ¿Vale? Aquí simplemente os creáis este mensaje de resumen, que el objeto mensaje dices, tenéis que decir con qué, ¿veis? El get inst tan famoso, y tenéis que decir cuál es el algoritmo que utilizáis, cuál es el método que utilizáis. Los apuntes veis que creo que hay dos, el SHA y otro más que no recuerdo, ¿vale? Pues le pasáis uno de los que en el examen yo diría, pues utilizo esto, utilizo aquel, ¿vale? Pues utilizáis el que os diga en el examen o el que para un ejercicio para la vida real necesitéis, y ya directamente ese objeto le dais al método digest sobre el pase, sobre la contraseña, y directamente esa contraseña hace ese paso adicional que añade un filtro más un nivel más de seguridad, ¿vale? Y ya está, y con esto ya me creo mi clave privada, ¿vale? Veis que la diferencia es o un bloque de texto, o un bloque de líneas de código, o otro bloque de líneas de código, ¿vale? Es lo mismo. El matiz, pues ya digo, que no tiene contraseña, o en este caso, que se crea la clave a través de una contraseña. El resto del ejercicio es exactamente lo mismo, si es que copio y he pegado. Me creo mi objeto zipper, lo pongo en modo encriptar, pasándole mi clave secreta que me he generado en el paso 1. Luego aquí tengo las dos versiones de antes, para encriptar y el resultado de la encriptación que sea más amigable o menos, ¿vale? En este caso aquí lo tengo como menos amigable. El paso 4 lo configuro para desencriptar y desencripto y muestro el resultado, ¿vale? Con la misma advertencia de antes y todo lo mismo. La única cosa que he cambiado de la versión 1 a la versión 2 es el proceso de generar la clave con contraseña o sin contraseña. Si ejecutamos esto, aquí he puesto, como veis, algún system.out adicional para ver los diferentes pasos del tratamiento de esta contraseña, ¿vale? Este es el paso 0 para generar la clave, que es mostrar la contraseña inicial. El paso 1, que es para el que le he pasado a cadena de bytes. El paso 2, si no recuerdo mal, era el del mensaje de diálogo. El de... sí, mensaje digest, perdón, el resumen de mensaje. Aquí lo de extender a 16 bytes, y luego ya este es el objeto secret key spec que me he creado, ¿vale? Esto no lo mostraba anteriormente, y aquí lo he mostrado pues, porque el proceso es un poquito más largo. Y luego lo mismo, mi cadena inicial hola mundo, la cadena encriptada en una forma no amigable. Para mostrarla amigable, repito, aquí tenéis la segunda versión y desencripto y obtengo el mensaje anterior, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que queráis añadir?
Fran, una pregunta. ¿El paso de la contraseña se podría hacer con Secure Random también? O... También se ocurre random. De hecho, en el flujo para los flujos de archivos, en el ejemplo que vienen los apuntes, se hace con Secure Random. Se puede hacer de las dos maneras. Yo lo he hecho de esta manera para contrastar la anterior, ¿vale? Lo podemos poner aquí. Aquí, a ver, aquí. Nota sobre el paso uno. Este proceso también se puede hacer con Secure Random, si no me he equivocado, así es como se escribe. Muy bien, muy buena pregunta. ¿Tú Vale. vas? Yo lo he hecho también con Secure Random y SetSeed. Sí, sí, igual que yo. Sí. Perfecto, SetSeed, sí, sí. sí, es que es como vienen en el ejemplito de los apuntes. Me ha hecho bien. Bueno, ahora vamos con el tema de los sockets seguros. Os he hecho aquí un ejemplo muy sencillo y he tomado como base un ejercicio que hice en una videoconferencia cuando explicaba Socket, ¿no? Cuando explicaba Socket, recuerdo perfectamente una videoconferencia en la que implementaba un primer ejemplo en la que tenía un socket cliente y un socket servidor, ¿no? Y solo atendían a una petición. Entonces yo lanzaba el socket servidor, lanzaba al cliente, el cliente le decía hola mundo, le decía hola, no sé qué, y el otro le decía hola, punto y ya. Terminaba las dos y se acabó. Luego dijimos que podíamos hacer ese mismo socket servidor para que atendiera múltiples clientes y lo que hacía era meterlo en un while infinito, en un bucle infinito. Entonces, eh, yo lo lanzaba y pues, ejecutaba un cliente. No, ese cliente no lo tocaba, sino lo ejecutaba una vez, ¡pum! Se ejecutaba. Como estaba en un bucle infinito, lo volvía a ejecutar, lo que no podía era ejecutarlo simultáneamente. Y por último, la tercera versión era, sí, ejecutarlo simultáneamente. Y para ejecutarlo simultáneamente es que lo propio del servidor estaba en un hilo. Entonces yo, cada vez que un cliente se quería conectar conmigo, creaba un hilo. Entonces yo tenía múltiples hilos. Bueno, pues he implementado un ejemplo muy parecido. Yo lo que tengo es un servidor, en este caso un servidor seguro, que cada vez que un cliente se quiere conectar, el cliente es un cliente simple. Es decir, yo si quiero ejecutar tres clientes, tengo que darle a ejecutar tres veces a mi clase cliente. Entonces, cada cliente que se ejecute me genera un hilo. ¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio, entre la videoconferencia que os expuse, que lo tenéis por ahí en YouTube, sobre los sockets concurrentes que decimos conecto? Bueno, pues o ninguna o total. La manera de trabajar es exactamente la misma. Entonces, por una parte es exactamente igual. Y por otra parte, estamos trabajando con objetos distintos. Mientras que en la tarea 3, en la unidad 3, yo estaba trabajando con las clases socket para el cliente socket y server socket para la clase servidor socket, yo aquí trabajo con otras clases distintas que simulan un cliente socket o un servidor socket seguros, ¿vale? Entonces nosotros vais a ver que prácticamente no vemos la diferencia, pero la implementación de las cosas que hace, pues totalmente diferente, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado, esa gran diferencia en cuanto al tratamiento de los objetos. Y por otro lado, tenemos que para que esto funcione, tanto el servidor cliente, el socket cliente, como el socket servidor, tienen que tener su certificado, ¿vale? Para eso, yo en el proyecto directamente, en el proyecto base que os doy, este es el proyecto base que os voy a compartir, proyecto de la videoconferencia de hoy. Aquí, en este proyecto, en la carpeta Resources, tenéis todo lo que se genera. ¿Veis? El certificado del cliente, el certificado del servidor, y todos estos almacenes que son necesarios. Si yo esto, bueno, yo cuando digo yo me refiero al equipo docente, ¿no? Sí, si el equipo docente decidiera implementar un servidor,
un servidor y un cliente sockets seguros, esto lo íbamos a dar. Es decir, vosotros no ibais a estar perdiendo el tiempo ese en el examen de generar un certificado de seguridad cliente y para el cliente y para el servidor socket. Por supuesto que os lo daríamos, lo mismo que aquí lo vais a tener. No obstante, para que sepáis cómo se hace, aquí un compañero mío del equipo docente, José Antonio, ha generado una pequeña guía muy escueta, muy al grano, de los pasos a seguir para crearme esos clientes, esos certificados de cliente y de servidor, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenéis que hacer, primero, para generar el certificado del servidor, pues tengo que hacer keytool, -genkey, el alias que yo ponga, pues uno servidor, otro cliente, el keyal este era, si no recuerdo mal, el algoritmo de encriptación, que es el RSA, cómo se llama el almacén donde lo vas a meter y cuál es la contraseña, ¿vale? Bueno, y aquí tenéis lo mismo para el certificado del cliente. Bueno, aquí tenéis unos pequeños pasos muy sencillos. Hemos intentado simplificarlo al máximo de todo lo que tendríamos que hacer para generar esos dos certificados, ¿vale? Vosotros le echéis un vistazo, si tenéis alguna duda lo ponemos en el foro, lo comentamos, ¿vale? Pero yo creo que viene bastante claro, ¿vale? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué tenemos que hacer para la implementación en sí? Bueno, pues ya os digo, aquí tenemos la clase cliente SSL, que no tiene nada de hilos, es solo un cliente. Y luego tenemos el main del servidor y el hilo del servidor. Es decir, el servidor, cada cliente que se conecte, pues generará un objeto y los servidores SSL. ¿Vale? Vamos a analizar en primer lugar, nos quedan 5 minutillos, el cliente. ¿Vale? Bueno, lo vamos a comentar muy rápido. Bien, lo primero que tenemos que hacer en el cliente, también lo vamos a hacer en el servidor, ya veréis, es establecer en las propiedades de mi sistema, en las propiedades de mi entorno, mi certificado, ¿vale? Aquí está donde está mi certificado de cliente y la clave con la que se ha generado, o sea, la clave del almacén para acceder al certificado, podríamos decir, ¿vale? Estas son dos palabras reservadas, en lo que lo único que cambia es la ubicación y la contraseña, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Bueno, no, vamos a ir por aquí. Vale, este es el primer paso que queda. Luego, esto ya es propio de los sockets, no tiene nada que ver con los sockets seguros. ¿Dónde está el servidor? ¿Por qué puerto vamos a hablar? ¿Vale? No hay ningún problema. Un mensajito de que estoy iniciando el cliente. Bien, primera diferencia. Aquí me voy a crear mi cliente. Bueno, pues antes el cliente era un objeto de tipo socket, ¿vale? Bueno, pues ahora no es un cliente socket, el cliente SSL no es un objeto socket, perdón, es un cliente SSL socket, ¿vale? Y el SSL socket crea el objeto a través de un pseudo constructor también, que es un objeto SSL socket factory. Entonces, primero me creo un objeto SSL socket factory, tal cual, esta línea de código siempre va a ser la misma, por defecto, y ese objeto que me creo, factoría, pues le hago un método createSocket. Y ese createSocket me devuelve el objeto SSL socket. ¿Qué le pasó al createSocket? Pues luego el puerto y la IP donde está el servidor y el número de puerto, ¿vale? Entonces, aquí tengo el cliente SSL, que es un objeto SSL socket. Antes teníamos un objeto socket, ahora tengo un SSL socket. Punto. Establecida la conexión, aquí esto es un tiempo de retardo que hemos puesto porque sí, sin ningún problema. El resto es lo mismo. Me creo mi data output string, me pongo mi mensajito y lo escribo con el cry2tf. Lo mismo. ¿Me va a mandar el servidor un mensaje? Me creo mi data output string y lo leo con el flujo.retutf. Lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues porque el core del ejercicio,
que es el objeto cliente-servidor, pues metes de tipo socket, es de tipo. Pero luego en la operativa en sí, ninguna diferencia. Casi que es más diferente el paso previo que hay que hacer, que es establecer los certificados, que lo que es la implementación. ¿Dudas con el cliente o alguna cosilla que queráis comentar? Bien. Y ahora, muy rápido, hago el servidor. El servidor SSL es el main, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Lo del el set property, ¿vale? Para establecer el almacén y la contraseña. Me creo el objeto, que en este caso se llama, ¿acordáis? El otro era server socket, pues este es SSL server socket, ¿vale? Que también se hace mediante la factoría esta, con el pseudoconstructor este, y por lo demás nada más. Acepto la conexión y ya está. Una vez que acepto la conexión, pues me creo un hilo y el hilo lo lanzo, ¿vale? Y luego, el hilo SSL lo que tiene es exactamente igual que antes, salvando los tipos objetos de qué tipo son, evidentemente, ¿no? Los objetos de qué tipo son. Pues nada, mi socket click, y luego pues para leer y escribir, pues con mis flujos de entrada y salida los mismos que en la unidad 3. Aquí va el root. Leo con el flujo entrada retutf y escribo con el flujo salida punto writeutf y nada más, ¿vale? No tiene mayor historia. Lo único que si os dais cuenta que no cierro los flujos, ¿vale? Sino que le asigno el valor null, ¿vale? Esa es la única así, cosilla a tener en cuenta, así como que os puede sonar más diferente, ¿de acuerdo? Por lo demás, es exactamente igual. Bueno, pues ya sabéis, si me cae algo en el examen de este palo, pues aquí tenéis un ejemplo y veis que las diferencias son mínimas. Simplemente es, pues, los objetos propiamente dichos, cliente y servidor, cliente socket y servidor socket, pues son clases distintas, ¿vale? ¿Dudas? Armando, Raúl, Gabriela. Vamos a dejar. Ahora mismo no. De momento. Cuando lo revisemos, no sé ya. Cuando hagamos las pruebas ya veremos. Muy bien. Bueno, pues yo mañana os paso el proyecto que, con estos ejemplitos que he desarrollado. Y para el chuletario del examen, yo le llamo chuletario el documento, lo que yo llevaría, ¿no? Un proyecto NetBeans, pues, con, digamos, unos ejemplos de cada una de las cosas que sabemos hacer, ¿no? Pues yo incorporaría la tarea 6, que es esto aplicado con un fichero, ¿vale? Que es diferente a lo que he comentado antes, y eso es lo más interesante de la unidad 6, ¿vale? Pues chicos, si no tenéis nada más, pues me despido de vosotros, seguramente hasta la semana que viene, porque ya vamos a empezar con los retos de examen. Ya de hecho he puesto dos, ha tenido bastante buena acogida porque ya hay gente que ha respondido con propuestas, así que os animo a que participéis en el foro, a que participéis en el foro ese concreto, digo que está en el foro general, ¿vale? Y no solo que os limitéis a hacer vuestras versiones y subirlas, sino a que aprendáis de lo que hacen los demás. Que cuando veáis un código, pues, oye, pues me gusta esto, lo voy a aplicar yo, lo voy a intentar hacer así como lo hace este compañero. Si hay algo que al compañero no le sale, pues se lo decís. Si hay algo que pensáis que no está bien, que se lo diga. Es decir, que haya debate, que no simplemente sea lo pongo, pues si no, tampoco incentiva esa construcción conjunta de conocimiento. Entonces, los que no lo habéis hecho ya, leed los retos, no miréis las soluciones, leed los retos, trabajadlo vosotros y una vez que lo hayáis empezado a trabajar, y luego ya veis los de los compañeros, intentéis resolverle alguna duda que hay planteada, ver si hay alguna duda, alguna cosilla que no está bien, intentad solucionársela y luego también, por supuesto, poner vuestros códigos para que entre todos lo podamos comentar, ¿vale? Y seguramente la semana que viene, pues, tengamos otra videoconferencia para ver todos los retos que llevamos. Ahora mismo he puesto dos y el lunes que viene pondré otros dos. Y de esos cuatro, pues el que me digáis vosotros
o los que yo vea que hayan tenido más dudillas, pues, o más problemáticas, pues entonces los comentaré el jueves. Si me da tiempo a ver los 4, genial, pero a lo mejor es demasiado ambicioso, ¿vale? Pues nada, chicos, que paséis buena semana y que programéis mucho. Un saludo. Venga, gracias, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Adiós.